Parte 2. Reflexionando sobre mi gerencia. Capítulo 1. Preguerra, 1917-1943. 1. No hay fracaso en la vida. Decisión para independizarse. Decidir el rumbo de la vida afecta a toda nuestra existencia y no podemos hacerlo a la ligera, pues equivocarse puede acarrear daños tanto propios como ajenos. No obstante, si rehuimos siempre el tomar una decisión, no podremos hacer nada nuevo, ni lograr mejoras ni desarrollo de nosotros mismos y de los demás. En julio de 1917, renuncié a mi empleo en la compañía de luz eléctrica de Osaka, donde había trabajado 7 años, y me independicé para empezar un negocio por mí mismo, dispuesto a emprender un nuevo camino. 3 motivos me animaron a independizarme. El primero fue la poca satisfacción que me daba mi actividad en la compañía. El segundo, las palabras de mi padre. El tercero, un portalámparas inventado por mí. La insatisfacción que sentía en la compañía era paradójica, pues recientemente había pasado a ser inspector desde simple obrero. Con esto mi trabajo y situación se hicieron más favorables y confortables, tal vez demasiado cómodos, porque bastaba con trabajar media jornada y el resto del día podía estar sin hacer nada. Ciertamente algunas personas considerarían mi trabajo envidiable. Los primeros días después de ser inspector estaba contento, pero al cabo de unos meses empecé a sentirme insatisfecho. Quizá debido al ímpetu de mi juventud, solo podía sentir satisfacción trabajando con todas mis fuerzas y me desasosegaba el poder estar medio día mano sobre mano. Era cuestión, digamos, del placer de vivir, pues aunque era una vida favorecida, el trabajo no me llenaba y no podía encontrar el placer de vivir en él. Esta fue la primera razón. La segunda fue las palabras de mi padre. Aunque él ya había muerto, cuando abandoné la compañía ocurrió lo siguiente en mi época de aprendiz en una tienda de bicicletas. Recibí una recomendación para trabajar como botones en una oficina de la Caja de Ahorros de Osaka. En aquel momento a mi madre y a mí nos pareció una buena oportunidad, pero mi padre se opuso y me dijo: lo que más te conviene es hacerte negociante. Si te va bien, podrás emplear personas competentes. Déjalo de botones. Desde entonces, estas palabras se me quedaron grabadas profundamente. Dejando la ocupación de aprendiz, entré en una compañía. Pero al empezar a sentirme insatisfecho con el trabajo de la compañía, me confirmé en que lo mejor sería seguir las palabras de mi padre. En cuanto al portalámparas, como me había dedicado a las instalaciones para la luz eléctrica, le daba vueltas a la idea de producir un modelo más cómodo de usar y más estable, y tras algunos intentos logré un prototipo satisfactorio. Cuando lo presenté con la intención de que lo adoptara la compañía, el supervisor, para sorpresa mía, me lo rechazó secamente diciendo: esto es una chapuza inútil. Me indignó la ceguera del jefe para apreciar la excelencia de mi modelo. Más tarde vi que mi mejora solo era parcial y que también tenía fallos, como había dicho el jefe, pero en aquel momento yo rebosaba confianza y a toda costa quería fabricar los portalámparas para que lo usara mucha gente. Así pues, pensé dedicarme a perfeccionar y fabricar los portalámparas, abandonando la compañía. Esta fue la tercera razón. Estas 3 razones me decidieron a renunciar a un empleo aparentemente envidiable y seguir una ruta independiente.
Naturalmente sentía cierto cariño por la compañía, donde había trabajado durante 7 años. Además, no podía dejar de sentir cierta preocupación por mi vida independiente. Tampoco tenía suficiente confianza para llevar todo bien dejando la compañía. Sentía dudas y temores, ya que iba a dar el primer paso en un mundo desconocido por un camino inexplorado. A pesar de todo, era joven, solo 22 años, y el sueñuelo del éxito vencía la preocupación por el fracaso. Si fracasaba, podría regresar a la compañía de luz eléctrica de Osaka. En tal caso, trabajaría firmemente toda la vida, renunciando de una vez por todas al deseo de independizarme. Con estos pensamientos disminuían mis temores y dudas, y al fin llegué a la decisión de independizarme. Después de esta decisión, a pesar de innumerables dificultades, afortunadamente no me vi en la necesidad de regresar a la compañía y pude proseguir mi empresa. Más tarde aún, cuando ya mi compañía llegó a ser grande, creo que no cambié fundamentalmente en esta manera de pensar. Un día me preguntaron, ¿qué haría si fracasaba en los negocios? En ese momento contesté espontáneamente, pues en tal caso empezaría con un puestecito vendiendo udon, fideos gruesos japoneses, y desde luego haría el mejor udon. Ya vería lo contentos que pondría a los clientes. Me parece que he tenido siempre una disposición para recomenzar desde cero en caso de fracasar. Por eso me atreví a decir que en la vida realmente no hay fracaso. Y creo que pensando de este modo y con esta disposición disminuyen los temores y dudas y resulta relativamente más fácil animarse a tomar una decisión. 2. No somos dioses. Indecisión ante las propuestas. Como los hombres no somos dioses, hay veces en que no sabemos qué hacer, sobre todo en la juventud, en que carecemos de conocimientos y experiencias. Es difícil juzgar con claridad, es frecuente quedarnos desconcertados y puede que lleguemos incluso a perdernos. En diciembre de 1919, el señor A, conocido mío desde la época en que yo trabajaba en la compañía de luz eléctrica de Osaka, me propuso convertir en una sociedad a la compañía eléctrica Matsushita, dirigida entonces exclusivamente por mí. ¿No será mejor, me dijo, formar una sociedad y ampliar la compañía reuniendo cierto capital de afuera en lugar de dirigirla usted solo? Es fácil reunir de 50 a 100.000 yenes, porque muchos parientes y conocidos míos son gente acaudalada. Anímese a llevar adelante esta compañía en forma de sociedad. El entusiasmo con que trató de convencerme me animó. Me pareció mejor hacer 30 trabajos entre los dos, formando una sociedad, que hacer 10 yo solo. Así pues, me despedí diciéndole que me diera tiempo para pensarlo mejor y que lo visitaría para comunicarle mi decisión 4 o 5 días más tarde. Aunque le dije que lo pensaría bien, por más que me devanaba los sesos, quedé prisionero del dilema. ¿Solo o en sociedad? Sin poder ver claro, me era imposible decidirme. Así pasé 2 o 3 días vacilando y sufriendo sin cesar. De todo modo, me dirigí a su casa, aunque sin haber llegado a ninguna conclusión, ya que me sentía obligado a darle una respuesta según lo prometido. El señor A, impaciente al verme, se apresuró a decir: «Señor Matsushita, ¿ya se ha decidido? Si es así, mañana mismo presentaré mi dimisión a la compañía e iré cuanto antes a mi pueblo natal para visitar a unos 10 parientes míos, entre quienes podré reunir 50.000 yenes en total, a 5.000 cada uno». De esta manera el señor A me presionó
insistentemente a tomar la decisión. Por mi parte, como era todavía un novato, con un solo año de experiencia en mi negocio, carecía de una convicción suficientemente firme como negociante para juzgar con exactitud. Tampoco tenía una perspectiva para el futuro. Realmente estaba indeciso. Así pues, dejándome arrastrar por sus palabras entusiastas, le acepté su propuesta a pesar de mis dudas. Pero aún así, esto se puede considerar una decisión. No obstante, cuando reflexioné de nuevo, con calma, al regresar a casa, me pareció que era precipitado aceptarla. Estaba obcecado por el dilema de llevar el negocio yo solo y formar una sociedad, y había descuidado estudiar lo más importante, o sea, su carácter, capacidad, personalidad, etc. Pensando si el señor A era una persona fiable y si en efecto era posible reunir fondos tan fácilmente, me di cuenta de que no había seguridad. Las palabras del señor A eran, por decirlo así, de un aficionado. En realidad nadie podría preverlo. Después de pensar esto, concluí que era mejor seguir el negocio yo solo, tal como estaba, por muy pequeño que fuera, aunque tuviera que romper una promesa hecha entre hombres. A pesar de mi decisión, me era imposible volver a visitarle para revocar mi promesa, pues la consideraba tal, aunque la hice oralmente. Me resultaba muy violento comunicarle mi conclusión final después de mi promesa. Me sentía angustiado, y así pasaron unos días. Una vez más calmado, por fin me decidí a visitarle para hablar de nuevo despacio, y fui a su casa. Pero ocurrió algo extraño e inesperado que confirma que la realidad es más extraña que la imaginación. Resultó que ese señor había muerto, e incluso ya le habían hecho el funeral. Creía estar soñando. Su esposa, entre disculpas por no haberme avisado debido a desconocer mi dirección, me dijo que al día siguiente de mi visita sufrió una pulmonía repentina y murió 2 días después. Perplejo, sentí profundamente la vanidad de la vida, y así se anuló este proyecto, que de haberse realizado probablemente habría hecho muy otra la compañía eléctrica Matsushita de hoy. Desde luego, tomar una decisión es difícil. Hay casos en que es inaplazable, mientras en otros se fracasa por precipitarse. Lo más importante es que no se debe tomar una decisión manteniendo dudas y careciendo de ideas firmes, como ejemplifica mi caso. Por supuesto, en este mundo no puede haber una seguridad total. No obstante, creo que al menos debemos estudiar a fondo todos los factores hasta quedar convencidos. 3. Quien nada arriesga, nada gana. Reparto gratuito de faros de bicicleta. Los negocios van acompañados de riesgos que pueden frenar los negocios a llevar hasta la quiebra. Por supuesto, normalmente se han de evitar los riesgos, pero en determinados casos puede merecer la pena correr un riesgo. En marzo de 1923, la compañía eléctrica Matsushita produjo y lanzó al mercado unos faros de pilas para bicicletas. En aquellos tiempos, los faros de bicicletas eran de vela, de acetileno y de pila. Cada uno de los 3 tipos tenía algún problema. Los de vela eran muy incómodos, pues se apagaban con el viento y había que bajarse rápidamente a encenderlos con cerillas, cosa que sufría yo mismo una y otra vez. Los de gas acetileno requerían trabajo para tratarlo y además eran costosos. En cuanto a los de pila, esta duraba solo unas horas. Tal era la mísera situación de los faros de bicicleta en aquellos tiempos. Así pues decidí mejorar los de pila, porque pensé que estos eran un buen proyecto para un electricista. Inmediatamente comencé a hacer pruebas, pero encontré bastantes dificultades. No lograba fabricar nada satisfactorio. Después de numerosas pruebas durante unos 6 meses, conseguí hacer unos 100 productos de prueba.
En ese momento tenía confianza en mis nuevos faros en forma de obús, pues podían durar de 30 a 50 horas, algo sorprendente comparado con la duración de solo unas horas en el caso de otros faros de pila. Nació un producto que haría época. Además, resultarían mucho más barato que los de vela. Convencido de que unos faros tan excelentes no podrían dejar de venderse, decidí producirlos en gran cantidad y ponerlos en venta para complacer a la gente. Sin embargo, las cosas no siempre nos salen tan bien y tan fácilmente como esperamos. Pues bien, tan pronto como empecé a poner mis nuevos faros en venta, hallé un grave problema. El público estaba desengañado de los faros con pila a causa de su cortísima vida. Por consiguiente, cuando llevé los faros nuevos a los distribuidores, estos no me hacían ningún caso, aunque expliqué entusiasmado las excelentes características de mis faros que aventajaban sobradamente a los de entonces. Me decían: lo siento, señor Matsushita, pero estos faros no se venden, lléveselos. Me encontré en un verdadero dilema, pero como yo confiaba absolutamente en la calidad de mis faros, pensaba que era absurdo no poder vender un producto tan bueno. Después de reflexionar con calma, me di cuenta que el mayor problema estaba en que la gente no había reconocido que los nuevos faros eran mejores que los vendidos hasta entonces. Por lo tanto, la medida que debía tomar era dar a conocer e informar sobre la superioridad de mis faros. Era necesario que la gente la comprobara viendo los faros directamente, pues no serviría de nada la explicación, por muy detallada que fuera. Además, esto urgía mucho, porque mientras tanto, en la fábrica seguíamos produciéndolo y acumulándolos sin venderlos. Tenía que informar a mucha gente cuanto antes. Después de devanarme los sesos, llegué a una conclusión: emplear a varias personas para distribuir los nuevos faros a las tiendas de bicicletas, pidiéndoles a los comerciantes exhibirlos encendidos. Así ellos podrían comprobar directamente la duración de las pilas. El problema estaba en la poca seguridad del cobro, porque no los vendimos, sino simplemente los repartimos a las tiendas, aunque por supuesto había esperanza de venderlos si lográbamos convencer a la gente. Para la compañía eléctrica Matsushita, escasa de capital por entonces, repartir una cantidad grande de muestras gratis era una arriesgada aventura. El fracaso en este experimento significaba no solo el de los nuevos productos, sino también el de la gerencia de la compañía eléctrica Matsushita. Estaba clarísimo que nos ahogaríamos si no se vendían ni se pedía cobrar por las muestras. Tendría que cerrar la compañía. A pesar de todo, acepté este riesgo y decidí la distribución gratuita. ¿Por qué me atreví a hacerlo? Primero, porque lo consideraba el único camino que me quedaba para salir de esta situación desesperada. Segundo, porque tenía confianza en la superioridad de los nuevos productos. Yo estaba segurísimo de que la gente lo compraría una vez informada sobre su excelencia. Entonces recordé este precepto: quien nada arriesga, nada consigue. Pensé que no podía dejarme paralizar por temor al riesgo, y resolví abrirme camino enfrentándome al riesgo y dejando de lado mi propia seguridad. El resultado fue un gran éxito. En las tiendas, al enterarse de que los nuevos faros duraban de 40 a 50 horas, los recomendaron a los clientes y los vendieron como rosquillas. Los pedidos a la compañía eléctrica Matsushita empezaron a aumentar cada día. Los distribuidores, que no habían hecho ningún caso antes, al recibir los pedidos de las tiendas al por menor, comenzaron a solicitarnos negociar con ellos. Así estos faros de bicicletas se extendieron por todo el país con gran aceptación.
Esta experiencia me reveló el profundo sentido de este viejo precepto: quien nada arriesga, nada gana. También reconocí que estas palabras muchas veces nos animan cuando tenemos que tomar una decisión arriesgada. 4. La avaricia rompe el saco. Abandonar las ventas a tiempo. Los hombres somos avariciosos. A un negocio que proporciona mucho beneficio, todo el mundo acude como moscas, y aunque durante algún tiempo marche bien, enseguida se cae en una competencia salvaje. En el peor de los casos, pueden quedar estancados y llegar a la bancarrota. No pocas veces ocurre este fenómeno, pero creo que es posible evitarlo si lo intentamos. En 1925, al ir a la sucursal de la compañía eléctrica Matsushita en Tokio, encontré ahí unas lámparas para radio. Las vi entonces por primera vez, pues acababan de ponerlas en venta. El responsable de la sucursal me dijo que últimamente habían empezado a venderse poco a poco en Tokio, y me propuso venderlas también en Osaka. Me interesó e inmediatamente ordené la negociación con la fábrica que las producía. Pero esa fábrica pequeña y escasa de fondos no daba abasto para atender a los pedidos. Entonces les pagué por adelantado 3.000 yenes por 1.000 lámparas y les pedí que nos enviaran a Osaka la mayor cantidad posible. Cuando les pedí a los distribuidores la venta de las lámparas, mostraron contento y nos mandaron muchos pedidos, porque en aquel tiempo las lámparas eran uno de los productos más avanzados y había escasez general. Gracias a esta coyuntura, nuestra compañía alcanzó en solo unos 4 o 5 meses unos 10.000 yenes de beneficios, ganancias enormes en aquel entonces. No obstante, en este momento empezaron a aumentar los productos de lámparas. Aparecieron modelos diferentes, uno tras otro, y consecuentemente tendieron a bajar los precios. Al ver tal situación, pensé que debía ser cauto, porque si continuaba esta tendencia, disminuiría cada vez más la posibilidad de obtener beneficios, aunque por supuesto no llegara a cero. O quizás como aquel momento las ventas marchaban muy bien, podía ser que continuaran las mismas ganancias en adelante. Sin embargo, el asunto tomó un cariz diferente. El problema estaba en cómo enfrentarse con las circunstancias cambiantes. En otras palabras, era necesario juzgar a la situación con perspectiva sin quedar prisionero de la actualidad. Yo decidí retirarme de la venta de las lámparas pensando en el futuro. Las ventas iban demasiado bien para dejarlas. Era una lástima abandonar todo el provecho que sacábamos todavía. A pesar de todo, no se podía ignorar el cambio de las circunstancias y se necesitaba ajustar las medidas a la nueva situación. En definitiva, opté por retirarme. Ya debíamos darnos por satisfechos, pues habíamos conseguido 10.000 yenes de ganancias con un negocio que surgió por pura casualidad. Cuando comuniqué mi decisión a la fábrica y a los distribuidores, al fabricante se alegró mucho porque podía quedarse gratuitamente con todos los clientes que habían ido apareciendo por el área de Osaka. Por parte de los distribuidores tampoco había razones para oponerse. Así pues, nos retiramos resueltamente de la venta de lámparas, aunque todavía nos producía ganancia. No obstante, 4 o 5 meses después de dejar la venta, los precios de los repuestos de radio bajaron de una forma brutal y se encontraron en una situación grave las fábricas y las tiendas que hasta entonces habían conseguido bastante ganancias con ellos. Afortunadamente, la compañía eléctrica Matsushita ya no estaba entre ellas. No sufrimos ninguna pérdida, gracias a haber sabido retirarnos en el momento oportuno. Este acontecimiento nimio me hizo reflexionar
nuevamente sobre la importancia de la oportunidad para iniciar y acabar un negocio y de la moderación en todos los aspectos. Al mismo tiempo, comprendí que la competencia excesiva no es deseable. Cuando uno piensa solo en la ganancia, con frecuencia se olvida de la moderación y cae en una situación de competencia excesiva que suele desembocar en resultados negativos, tanto para uno mismo como para los demás. Por eso, aunque no es cosa fácil, dada la flaqueza humana, tendremos que prestar atención constantes a estos puntos. 5. ¿Cómo calcular la demanda? Fabricación en serie de planchas eléctricas. Al fabricar o vender un producto nuevo, todo el mundo desea hacerlo lo mejor y lo más barato posible, cosa difícil de conjugar. Si se fabrica un producto bueno, su precio sube. Si se intenta reducir el precio, hay que optar por bajar la calidad o fabricar en serie. Como evidentemente no es deseable bajar la calidad, no queda más remedio que fabricar en serie, aunque la venta de tanta cantidad no esté asegurada, ni mucho menos. La compañía eléctrica Matsushita estableció el departamento de calor eléctrico en enero de 1927 y el primer producto planeado fue planchas eléctricas. En aquel tiempo, la venta de estas no llegaba ni siquiera a 100.000 al año en todo el país. Su precio era tan caro. Las de primera categoría se vendían a 4 o 5 yenes al consumidor, que solo las familias acomodadas podían permitírselas y las familias normales vacilaban en comprarlas. Nuestro plan de fabricar planchas, que determinó el establecimiento del departamento de calor eléctrico, se debió a sentir el deber de difundir un producto tan cómodo a un precio más razonable. Pensábamos que el uso de las planchas eléctricas estaba limitado por culpa de su precio, pero que si conseguíamos hacerlo asequible, mucha más gente se decidiría a comprarlas. Por supuesto, no bastaba bajar el precio, era necesario producirlas con una calidad igual o superior a las de primera clase vendidas entonces. Además, pensamos que no tendría sentido fabricarlas si no podíamos reducir el precio en un 30% respecto a las de primera categoría. Después de estudiar todos los aspectos, nuestra compañía estaba casi decidida a empezar la producción de las planchas. La mayor dificultad encontrada era la necesidad ineludible de fabricar en serie a fin de poder lanzar productos que satisfacieran estos requisitos. Para bajar el precio era menester fabricar un mínimo de 10.000 planchas al mes. Esto por supuesto exigía un diseño diferente a los usados entonces, pero aún consiguiéndolo era completamente imposible bajar un 30% sin producir 10.000 unidades mensualmente. ¿Podríamos vender 10.000 planchas al mes? Aquí estaba el problema. En aquel tiempo se vendían 100.000 por año en todo el país, o sea, por mes no se llegaba a 10.000. En el caso de fabricar 10.000 al mes, nuestra compañía, el mercado japonés, ¿tendría capacidad de absorber tanta cantidad de planchas? Visto simplemente con sentido común, esto era irrealizable. Era una locura pensar que las ventas se duplicaran de pronto. Nos enfrentábamos a un riesgo con una probabilidad bastante alta de fracaso. Por otro lado, una producción reducida no permitiría bajar el precio y se perdería el sentido de fabricar las planchas en nuestra compañía. Reflexioné mucho. Volviendo al principio, ¿por qué intenta la compañía eléctrica Matsushita producir y vender planchas? El problema fundamental es su precio elevado, que disuade a muchos posibles compradores. Bajando el precio ciertamente aumentarán los compradores y, una vez que despeguen las ventas, aunque 10.000 unidades al mes parecen muchas, puede que logremos venderlas. Para esto, ante todo, hay que bajar el precio suficientemente, a fin de que la gente pueda comprarlas. Así pues, tomé la decisión final
fabricar 10.000 planchas por mes. Respecto a la explotación y la fabricación de las planchas, hicieron un gran esfuerzo el señor Nakao, consejero supremo actual sobre tecnología de la compañía eléctrica Matsushita, y otros gerentes en la fabricación. Gracias a esto, pudimos lograr el nuevo producto solo en 4 meses y lanzarlo al mercado con un precio al público de 3,20 yenes. El resultado fue un gran éxito que desbordó ampliamente las previsiones. Por su excelente calidad y bajo precio, nuestros nuevos productos complacieron a los usuarios. En cuanto a la cantidad aparentemente tan grande de 10.000 que tanto nos había preocupado, pronto empezó a resultar insuficiente y nos vimos obligados a aumentar la producción. Como se había previsto, si un producto tiene un precio asequible, la gente lo compra a gusto. Yo inicié la fabricación en serie justamente porque estaba convencido de esto, basándome en mi modo de entender la demanda. La demanda es invisible y sobre ella existen opiniones diversas. Por ejemplo, se puede pensar que la demanda es débil si la venta actual no llega a 10.000, pero también se puede pensar que la poca demanda actual se debe al precio elevado y que un precio asequible estimularía la demanda. Lo difícil es cómo determinar la causa real. En realidad, yo mismo no comprendo bien cómo hacerlo. Pero una cosa que podría señalar con cierta seguridad es la importancia de comprender la naturaleza humana, que nos impulsa siempre a mejorar la vida y por tanto deseamos obtener lo que sirva para este fin. Si existe un producto bueno, útil y de precio asequible, la gente desea conseguirlo, siguiendo el carácter innato de los hombres. Por supuesto, habrá muchas excepciones, pero me da la impresión de que si los hombres tenemos esta tendencia, por naturaleza la demanda no tiene límite, y por tanto debemos desarrollar la producción infinitamente. Este modo de considerar la demanda podría ser un factor valioso en el momento de decidir lanzar al mercado un producto útil para la vida humana. 6. Reconocer los errores. Dirección del Departamento de Calor Eléctrico. Como los hombres no somos dioses, a veces cometemos errores y sufrimos fracasos. Esto es inevitable, pero lo importante es nuestra reacción entre ellos. Es incorrecto negarse a reconocerlos, fingir ignorarlos, descuidar, remediarlos. Aunque no podemos evitar los errores una vez cometidos, debemos reconocerlos, estudiar sus causas y a reglón seguido reformar lo que sea necesario. Todo ello, por supuesto, es mucho más fácil decidirlo a que hacerlo. Sin embargo, la actitud con que a pesar de las dificultades nos esforzamos en hacerlo es justamente significante, pues así los errores cometidos dejan de ser simplemente errores para transformarse en fundamento del desarrollo posterior. En relación con esto, recuerdo la experiencia de la Dirección Conjunta del Departamento de Calor Eléctrico, establecido en 1927. En este departamento, como refería anteriormente, las planchas fueron el primer producto lanzado al mercado. Por su alta calidad y bajo precio, fueron denominadas después como Producto Nacional de Calidad Excelente, llegando a gozar de enorme popularidad. Pese a esto, por extraño que parezca, el departamento estaba en déficit. Reflexioné con calma sobre las posibles causas. ¿Serán inadecuados el proyecto y la línea fundamental? ¿O existe algún obstáculo para su realización? Lo estudié desde todos los aspectos y finalmente llegué a la conclusión de que había problemas para ejecutar los proyectos debido a ciertas cuestiones de la dirección. Aparentemente yo dirigía el departamento, pero en realidad era director junto con el señor T, mi amigo, quien había aportado parte del capital. En definitiva, la dirección real estaba a cargo del señor T y del señor Nakao, responsables de la fábrica. Por mi parte participaba en la dirección del departamento, digamos como un trabajo secundario.
Y esta era la raíz del error. El señor T era dueño de una tienda de arroz y por tanto profano en el ramo de los aparatos eléctricos. Por otro lado, además de la dirección del departamento, seguía llevando su tienda. Por eso, tanto él como yo no nos dedicábamos de lleno a la dirección del departamento. Esta actitud indecisa es lo que causaba estancamiento en la dirección y resueltamente decidí dejar las cosas así. Así pues, la causa del déficit resultó estar en la dirección. Mi actuación estaba equivocada y era preciso tomar las medidas necesarias para mejorar la dirección. Por un lado, era necesario suspender la dirección conjunta con el señor T y por otro, dedicarme a dirigir el departamento plenamente y con seriedad. A pesar de todo, el señor T se había esforzado a su manera y me resultaba violento pedirle que abandonara la dirección del departamento, pues le produciría una gran desilusión. Yo mismo deseaba que continuara trabajando con nosotros si era posible, pero no se me ocurría otra idea mejor para reformar la dirección del departamento. Pensé que el señor T no era culpable del estancamiento del departamento, sino yo, por haberme equivocado, y en consecuencia yo mismo era quien debía poner remedio. No hay que vacilar en corregir un error, amonesta un antiguo precepto, y ciertamente una dirección buena consiste en saber corregir los errores tan pronto como se perciben. Así pues, me decidí y hablé con el señor T sobre esto con toda franqueza. Me equivoqué encargándote la dirección a ti, que eres profano en este campo. Esto significa que yo no he prestado la debida atención al departamento de calor eléctrico. Esta actitud mía frente a la dirección ha causado el estancamiento. En realidad debía de haberme dedicado plenamente a la dirección de este nuevo departamento y yo soy culpable por no haberlo hecho. De ahora en adelante me dedicaré con toda el alma al departamento, así que por tu parte, entrégate a tu tienda. El señor T me dijo que no quería separarse de la compañía eléctrica Matsushita y le recomendé colocarse en ella. Después de meditarlo suficientemente, decidió entrar en la compañía como un empleado. Yo me encargué de la dirección del departamento, que después de esto fue desarrollándose poco a poco, fabricando además de las planchas, estufas y braseros. De todos modos, debemos corregir los errores tan pronto como lo notemos. Muchas veces la naturaleza humana nos lo impide, pero los errores propios debemos corregirlos nosotros mismos. 7. Vender es la solución. Disminuir la producción sin despidos. Aunque parece difícil encontrar el camino correcto, en el fondo solemos saber cuál es. Creo que muchas veces no lo percibimos a causa de estar prisioneros de las circunstancias, de la situación del momento. Cuando uno llega a tener una idea, es menester reflexionar y estudiar despacio cuál es el camino verdadero que se debe tomar. En diciembre de 1929, nuestra compañía eléctrica Matsushita quedó en una situación apurada que obligaba a reducir a la mitad el número de los empleados, a causa del estancamiento de las ventas. Esto se debía a que Japón entró en una gran recesión económica por culpa de abolir la prohibición de venta del oro, siguiendo la política del gobierno del primer ministro Hamaguchi. Las ventas de productos dieron un bajón drástico, se fueron cerrando sucesivamente fábricas por todo el país. Se retiraron masivamente los fondos de los bancos, provocando la bancarrota de algunos. Por supuesto, no pocas empresas quebraron. Por todas partes surgieron problemas, como disminución de salario, desempleo, etc. Siguieron huelgas difíciles de solucionar. Esta situación tan grave afectaba no solo al mundo económico, sino que causaba caos en toda la sociedad japonesa. La compañía eléctrica Matsushita no fue una excepción. Las ventas disminuyeron repentinamente, hasta menos de la mitad de lo normal, sin poderlo remediar. En un instante se formó una montaña de productos almacenados. Un mes después
de abolirse la prohibición de la venta de oro a finales de diciembre. Los almacenes estaban tan llenos de productos que ya no cabía ni por más que nos las ingeniábamos. Si hubiéramos tenido fondos suficientes, no nos habríamos encontrado tan apurados en tal situación, pero en aquel tiempo eran escasos. Por tanto, era evidente que la gerencia de la compañía se habría estancado de haber continuado el trabajo tal como estaba. En tal emergencia me vi obligado a guardar cama por enfermedad. Los ejecutivos acudieron hasta mi lecho y me propusieron como medida adecuada para superar la crisis, disminuir la producción e incluso los empleados a la mitad, puesto que las ventas se habían reducido a menos de la mitad. Al oírlo pensé que era una medida natural y que cualquier empresario pensaría lo mismo. Al mismo tiempo, medité si era la resolución verdaderamente correcta a tomar por nuestra compañía. Efectivamente, estábamos sufriendo una crisis muy grave y la reducción de empleados podría ser una medida efectiva para librar a la compañía de momento de estos sufrimientos. Pero, pensando con perspectiva en el futuro de la compañía, no podía dejar de sentir dudas sobre la medida del despido. Yo mantenía siempre la convicción de que la compañía eléctrica Matsushita debía seguir desarrollándose y extendiéndose con un vigor ininterrumpido. Despedir a los empleados implicaba destruir mi convicción sobre la gerencia, lo cual era una cuestión grave, así que a toda costa quise evitar el despido de los empleados. No obstante, era imposible seguir con el mismo nivel de producción. Por tanto, frente al bajón de las ventas, no podía hacer otra cosa sino disminuir la producción a la mitad, dedicándole solo medio día, pero no debería pagar la mitad de sueldo a los empleados por trabajar solo media jornada, pues esto en realidad equivaldría a un despido. El pagar salarios enteros a los empleados produciría pérdidas que no serían tan importantes, porque confiábamos que esta situación no duraría demasiado tiempo. Quedaba por solucionar el problema de los productos almacenados, que habría que venderlos como fuera, pues de ninguna manera podríamos renunciar a venderlos. A mi parecer, esta era la solución natural. Por supuesto, hasta entonces se habían hecho muchos esfuerzos para venderlos, pero era necesario dedicarse con más ahínco aún. Se debería procurar vender los productos almacenados con todas las fuerzas de día y de noche, usando incluso los días de descanso. Después de oír la información y la propuesta de los ejecutivos, estuve meditando largo tiempo, y cuando llegué a esta conclusión, enseguida se la comuniqué a ellos. La producción debe quedarse en la mitad hoy mismo, pero sin despedir a nadie, aunque en la fábrica trabajarán solo medio día para disminuir la producción. Les pagaremos a los empleados el salario completo. En cambio, todos los empleados deberán dedicarse a vender los productos almacenados con todas las fuerzas posibles, incluso en los días de descanso. Los ejecutivos se alegraron al oír mi decisión y regresaron prometiéndome cumplirla. Naturalmente, todos los empleados también prometieron su colaboración. Todos acometieron esta tarea con mucho ánimo, y al cabo de 2 meses, en febrero, desapareció por completo la montaña de producción almacenados. La dedicación plena y entusiasta hizo posible vender todo. Si uno intenta hacer algo en serio, sin duda lo logra. Desde entonces, la compañía comenzó a presentar un estado tan activo que la producción no alcanzaba las ventas, aún operando a capacidad máxima. Cuando disminuyen las ventas, es tan frecuente como miope considerar inevitable el despido de empleados a fin de reducir la producción. Creo que la actitud correcta para enfrentarse con la reducción de las ventas consiste en promoverlas seriamente, concentrando todos los esfuerzos sobre ellas, lo cual iluminará poco a poco la dirección que debemos seguir. 8. Los clientes ante todo. Radios sin averías.
Cada persona está en su propia posición, diferente de la de los demás, y obstinados en la propia solemos olvidar la posición ajena, algo muy humano, pero que suele impedir la buena marcha de los asuntos de la obtención de frutos favorables. Es pues necesario prestar suficiente atención a la posibilidad de los demás, sin dejar de pensar en la propia, cosa evidente pero no tan fácil de realizar. La compañía eléctrica Matsushita puso en venta sus primeros receptores de radio en 1930, época en que estos empezaban a difundirse por el mundo y con harta frecuencia se averiaban. El receptor que usaba yo mismo me irritaba al enmudecer tercamente en lo mejor de mis programas favoritos. Mientras tanto, entre nuestras agencias se insistía cada vez más en que la compañía eléctrica Matsushita fabricara receptores. Personalmente yo deseaba fabricarlos, pues pensaba que producir radios sin averías era también una demanda de toda la sociedad. Sin embargo, nunca habíamos hecho radios y carecíamos de conocimientos adecuados. La única solución era pedir su fabricación a otra compañía. Después de una averiguación prudente, elegimos al fabricante K, y al llegar a un acuerdo, los adquirimos. Así empezamos el negocio vendiendo los receptores fabricados por K. No obstante, el resultado fue frustrante. Había averías continuas y un montón de devoluciones. Las agencias que inicialmente se habían alegrado por la venta de receptores de nuestra compañía terminaron irritándose con tal situación inesperada. Como yo me fiaba de los productos de K, me quedé asombrado y apurado. Pero con solo preocuparme no podía solucionar nada, e inmediatamente empecé a averiguar sobre las circunstancias y causas de averías. Resultó que en su mayoría eran simples minucias, como tornillos flojos o lámparas mal colocadas. Las devoluciones por averías se debían a que la red de ventas de la compañía eléctrica Matsushita en aquel tiempo apenas tenía conocimiento de técnicos sobre la radio. Anteriormente, los receptores de K se vendían en las tiendas especializadas de radio, donde probaba cada producto uno por uno y reparaban las averías halladas antes de venderlos a los clientes. En cambio, la red de ventas de Matsushita constaba principalmente de tiendas dedicadas mayormente a las instalaciones eléctricas. Pocas de ellas disponían de técnicas especializadas de radio y devolvían los receptores que no sonaban al sacarlos del embalaje sin intentar pruebas ni reparaciones, creyendo que estaban averiados. En tal situación, pues resultaba imposible vender los receptores fabricados por K a través de la red de Matsushita. Medité despacio qué hacer. Si no sirve nuestra red, pensé que cabe la posibilidad de utilizar solo la de K, aprovechando sus conocimientos técnicos. De tal modo, no habrá problemas de averías ni devoluciones y podremos seguir el negocio mal que bien. Sin embargo, resultaría que no podríamos atender las demandas de nuestras agencias, que deseaban vender receptores sin averías fabricados precisamente por la compañía eléctrica Matsushita. Asimismo, mi propia intención de fabricar receptores sin averías quedaría frustrada. Rechacé, pues, la idea de distribuir los receptores solo a través de la red de K. Entonces, ¿qué hacer? Tendremos que fabricar un producto nuevo, seguro, sin averías, fácil de usar, aun por quien carezca de conocimientos y técnicas especializadas. Es decir, no podemos obligar a que los clientes se adapten a los productos, sino todo lo contrario. Hemos de fabricar un producto mejor, ajustado a los deseos de los clientes, teniendo en cuenta ante todo su posición y respetándola. Al llegar a esta conclusión, decidí llevar el negocio por esta dirección y pedí a K que hiciera un nuevo producto, mejor. Pero por parte de K dijeron que era imposible, por lo cual K tomó un camino diferente
separándose de la compañía eléctrica Matsushita. Nuestra compañía quedó en una situación difícil. Como se marchó K, en cuanto a los conocimientos y técnicas sobre radio, nos quedamos a cero. No obstante, a estas alturas, no podíamos renunciar a la fabricación de receptores. Así pues, decidí hacerlo con nuestras propias fuerzas y ordené al Departamento de Investigación la invención y diseño de un receptor sin averías. Esto le dio un susto mayúsculo al personal del departamento. Era natural que se quedaran desorientados, ya que les mandé fabricar un receptor, cosa para la que carecían de técnicas y experiencias. El señor Nakao, responsable del departamento de investigación, me dijo que mi orden era imposible y que tardaría mucho tiempo en lograrlo. Yo también pensé que era prácticamente imposible, pero al mismo tiempo me sentía obligado a responder a los deseos de los clientes, que esperaban un nuevo producto que sustituyera a los receptores cuya venta habíamos suspendido. Además, sería una lástima dejar sin aprovechar todos los preparativos para fabricar receptores. Para colmo, la compañía eléctrica Matsushita se encontraba en crisis a causa de la separación de K. Así pues, a pesar de lo incierto del éxito y lo seguro de las dificultades, me atreví a decirle al señor Nakao: la situación es apremiante, tenemos que darnos prisa. Ciertamente nos falta tecnología para fabricar receptores, pero incluso los aficionados saben montarlos. En comparación con ellos, ustedes tienen la enorme ventaja de las instalaciones más completas del departamento de investigación. Inténtelo. Una vez que se decidan hacerlo como sea en el poco tiempo disponible, ya se les ocurrirán ideas. La clave es estar seguro de que sin falta lo lograremos. Por mi parte, no dudo que ustedes harán un radioreceptor fabuloso. El señor Nakao se quedó pensativo un buen rato y por fin me sorprendió que lo harían como fuera. Inmediatamente se dedicaron a la fabricación del receptor con un entusiasmo febril. Al cabo de 3 meses de innumerables esfuerzos y de sacrificios, día y noche lograron un receptor casi ideal. Justamente entonces hubo un concurso de radios patrocinado por NHK, Nihon Hoso Kiyokai, la emisora semioficial, y solicitamos participar. Sorprendentemente, nuestro receptor obtuvo el primer premio, dejándonos llenos de asombro y de satisfacción tanto al señor Nakao como a mí. Esta experiencia me hizo sentir profundamente la importancia de pensar siempre. Querer es poder. En vez de pensar solo en las dificultades, así pues la compañía eléctrica Matsushita tuvo éxito en hacer radioreceptores sin averías, complaciendo verdaderamente a los clientes, con lo que la fama de la Radio Nacional fue aumentando cada vez más. 9. Caminar con una misión. Primera conmemoración de la fundación. Si dejamos pasar los días sin rumbo ni objetivo, la vida nos resultará aburrida y seremos incapaces de disfrutar el gozo de vivir. En cambio, si consideramos nuestra tarea diaria como un proceso para lograr un objetivo grande, podremos encontrar en el trabajo un sentido que nos animará y ayudará a llevar una vida más plena y humana. ¿Cómo se puede encontrar un objetivo o una misión? En realidad, no son muchos los que caminan teniendo conciencia de una misión o una meta clara y firme. A pesar de ser una cuestión crucial encontrar una misión en la propia vida, por mi parte, en el año 1932 descubrí mi misión como el empresario de la compañía eléctrica Matsushita, o sea, una misión como productor que sentí profundamente. El estímulo lo recibí cuando un cliente me propuso convertirme en su religión y me llevó a su centro para presentarme las actividades religiosas. Había unos edificios enormes en el recinto, tan limpio que no se podía encontrar ni una mota de polvo, donde los fieles rezaban en silencio con gran devoción.
estaba en construcción un enorme edificio a base del servicio fervoroso de los fieles. Además, disponían de una escuela y una biblioteca muy hermosa. Sorprendentemente, habían incluso un aserradero destinado a la construcción de edificios relacionados con esta religión. En el aserradero había unos talleres donde numerosos obreros trabajaban muy serios y con una actitud grave. Predominaba un ambiente solemne muy diferente al de las fábricas normales de la ciudad. Al verlo sentí una honda emoción y un gran respeto hacia ellos. Mientras regresaba en el tren y después de volver a casa, yo seguía meditando sobre esto. En el mundo comercial se repetían recesiones económicas que provocaban el estancamiento o quiebra de muchas compañías. En cambio, aquella religión prosperaba sorprendentemente. ¿A qué se debía tal diferencia? Las religiones son dignas de respeto, pues ofrecen doctrinas que proporcionan tranquilidad y paz. Los productores no podemos dar esa alegría espiritual, pero ofrecemos objetos materiales imprescindibles para la vida. Nuestra actividad tiene un valor similar al de una religión, aunque era un plano diferente. Sin embargo, las religiones prosperan mientras en el mundo comercial están surgiendo quiebras. ¿Por qué? Pues una religión procura la salvación de la máxima cantidad de personas. En cambio nosotros, al hacer negocios, solemos buscar el interés propio. Nuestro trabajo, la producción, no se debe hacer solo por el interés propio de ninguna manera, sino para satisfacer las necesidades materiales humanas. Nuestro trabajo está al servicio de la gente, lo cual significa que con la producción estamos cumpliendo una misión trascendente. Por tanto, debemos dedicarnos plenamente al cumplimiento de esta misión, pues no se trata de simples actividades de producción, sino de cumplir una misión de gran dignidad. Para cumplirla, cuanto antes y satisfactoriamente, debemos llevar el trabajo adelante con mucha energía, abusando nuestra inteligencia. Con estos pensamientos y lleno de gran emoción y alegría por haber descubierto mi propia misión, me decidí firmemente a vivir con ánimo para realizarla. La misión de la compañía eléctrica Matsushita es producir objetos abundantes y ofrecerlos a la gente, y contribuir al mejoramiento de la productividad para conseguir un mundo lleno de productos. Así todos los productos se harán tan baratos como el agua y desaparecerá la pobreza. Según un refrán, la pobreza es más dura que todas las enfermedades juntas. Si lográramos eliminarla, se aliviarían los sufrimientos y contribuiríamos a la paz y tranquilidad espiritual. De este modo descubrí claramente mi misión como productor y la misión de la compañía eléctrica Matsushita. Nosotros producimos enérgicamente para cumplir esta gran misión. Al pensar de este modo, experimenté un profundo gozo que rebosaba en mi corazón. Me encontraba muy animado y pletórico de energía, sintiendo al mismo tiempo gran alegría y emoción. Pensé que debía comunicarles esto a los empleados para llevar adelante esta marcha hacia una misión, juntando las fuerzas de todos y cada uno. Así pues reuní todos los empleados el 5 de mayo de 1932 y les hablé sobre la misión de nuestra compañía. Conmemorando el primer paso de la compañía eléctrica Matsushita, consciente de su misión propia, instituimos ese día como la primera conmemoración de la fundación y celebramos una ceremonia. Expliqué con emoción y entusiasmo sobre la misión de la compañía eléctrica Matsushita, mientras todos me escuchaban con seriedad. Terminada mi alocución, muchos subieron al estrado para exponer sus impresiones, haciéndolo con tanto fervor que en cada discurso sobrepasaban el tiempo asignado. Así pues, la compañía eléctrica Matsushita reconoció su misión correctamente y gracias a ello comenzó a llevar adelante sus actividades con energía aún mayor. 10. Emoción al recibir responsabilidad.
Adopción del sistema de divisiones empresariales. Seguir las indicaciones de los superiores resulta cómodo, porque nos ahorra preocupaciones y el uso de la cabeza. Por otro lado, es frustrante porque dificulta la potenciación de la capacidad propia. Creo que los hombres sienten un interés o un placer intenso en utilizar la cabeza al máximo y demostrar su capacidad para llevar adelante los negocios. Por lo tanto, quienes ocupan una posición de responsabilidad deben depositar su confianza en los subordinados, que así se enfrentarán al trabajo con entusiasmo, rindiendo al 100% de su capacidad y estimulando su ingenio. De aquí se guiarán resultados favorables. En mayo de 1933, la compañía eléctrica Matsushita inició el sistema de divisiones empresariales, es decir, confíe la gerencia a mis empleados. Hacía justamente un año que nuestra compañía celebrado por primera vez el aniversario de su fundación y llevaba sus actividades con gran energía y con una visión clara de su misión. No obstante, a medida que se ampliaba la escala de los negocios, surgían nuevos problemas. Al ampliar la gama de productos, se complicaron la venta y planificación, y además aumentaron mucho los trabajos relativos a la construcción de nuevas fábricas y agencias, por lo cual la compañía había arribado a una situación en que el sistema administrativo usado resultaba insuficiente. Sin embargo, la compañía eléctrica Matsushita tenía una escala mucho más pequeña que ahora, y yo como director podía atender a todo. Cada departamento podía haber continuado su gestión con su limitada responsabilidad, sin llegar a establecer el sistema de divisiones empresariales independientes. Pero yo no me encontraba bien y casi siempre estaba enfermo. Aunque los jefes de los departamentos venían a consultar conmigo algunos problemas que tenían que solucionar por mi parte, disponía de poco tiempo. Naturalmente, los jefes de departamento tenían poder y responsabilidad para tomar decisiones y podían llevar los negocios según decidieran. Pero paralelamente a la expansión de los negocios, aparecían nuevos trabajos y problemas que les obligaban una y otra vez a consultar mi opinión. Esto les era difícil debido a mis frecuentes ausencias a causa de la enfermedad. En consecuencia, los trabajos no marchaban bien y la eficiencia bajaba. Entonces pensé que no podía mantenerse tal situación y que debía tomar alguna medida. Si mi estado de salud mejorara, pensé, se solucionaría el problema, pero recuperar la salud no es fácil, por mucho que se desee. La única solución era que los jefes de cada departamento hicieran todo bajo su propio juicio, sin acudir a mí cada vez, salvo ante problemas extremadamente graves, que solo se presentarían en contadas ocasiones. Para conferir efectivamente esta nueva responsabilidad a los jefes, sería necesario que cada departamento se independizara como si fuera una empresa. Los jefes tendrían que llevar la gerencia general de esta especie de empresa independizada bajo su responsabilidad, lo cual constituye en esencia el sistema de divisiones empresariales independientes. De este modo, cada jefe pasó a ser jefe y gerente de cada nueva división empresarial, asumiendo plena responsabilidad. Por ejemplo, hasta entonces, el departamento de ventas se limitaba a las ventas, pero al pasar de ser división empresarial tuvo que hacer todo, empezando por la planificación, producción, venta y cobro bajo la responsabilidad del jefe. Era pues todo un verdadero sistema de gerencia autónomo. Por estos motivos, la compañía eléctrica Matsushita instituyó el sistema de divisiones empresariales en mayo de 1933, formándose 3 de ellas: la primera responsabilizada de la sección de radios, la segunda de las lámparas y pilas secas, y la tercera de la de aparatos de instalación eléctrica, resina sintética y calentadores eléctricos. El resultado fue fabuloso, porque los jefes, al confiárseles la gerencia de las divisiones, se lanzaron al trabajo con emoción.
Naturalmente, su actitud influyó en todos los empleados, que empezaron a trabajar con más entusiasmo aún. Y como resultado, se impulsó el desarrollo y mejoramiento de toda la compañía. 11. Actitud ante las críticas. La expansión en el barrio de Kadoma. Solemos preocuparnos demasiado por lo que hacen los demás, sobre todo si es un acto que llama la atención y suscita críticas numerosas, tanto en pro como en contra, quedando perplejos entre alabanzas y vituperios. A causa de hacer demasiado caso a estas críticas, frecuentemente perdemos confianza en las ideas o la conducta propias y sentimos inseguridad. Así pues, es muy necesaria una convicción firme cuando intentamos hacer algo. Al expandirse la compañía eléctrica Matsushita por el barrio de Kadoma, situado en el nordeste de Osaka en 1933, surgieron muchas críticas. En aquel tiempo todavía quedaba algún efecto de la recesión que duraba desde la segunda mitad de los años 20. Por eso esta expansión de nuestra compañía llamó bastante la atención. Con esta expansión no se trataba simplemente de establecer una agencia de la compañía, sino de construir la oficina central junto con varias fábricas. Era pues un proyecto de gran envergadura. Lo decidimos porque las fábricas establecidas no bastaban para atender los pedidos que cada día iban en aumento. Incrementar la producción era el mayor problema de entonces y resultaba imprescindible construir unas fábricas bien grandes. Buscamos un lugar apropiado dentro de la ciudad de Osaka, pero no logramos encontrarlo. Por fin decidimos construir la oficina central de las fábricas en el terreno de Kadoma, que había comprado anteriormente para construir una escuela destinada a los empleados. Cuando los anunciamos oficialmente se produjo una gran empresa. Unos arguían que hacer una expansión de gran escala en un momento de recesión económica denotaba una gerencia laxa. Otros desaconsejaban la expansión alegando que el barrio de Kadoma se halla en el nordeste de Osaka, consideraba como una dirección siniestra por donde entran los diablos. Este tipo de opiniones adversas suele surgir en cualquier caso y no merece la pena tomarlas demasiado en serio. No obstante, no puede dejar de desatenderlas sin convencerme completamente. En realidad sentía cierta desazón por lo de la dirección siniestra, pues era una creencia popular de aquella época y me encontraba turbado. No pude abandonar este plan solo porque Kadoma está situado en la dirección siniestra, ya que no había encontrado ningún otro lugar más apropiado. Primero por ser propiedad de la compañía y segundo por su extensión, suficiente para un desarrollo futuro de la compañía. Por mi parte, quería realizar la expansión por Kadoma a toda costa. Sin embargo, estaba intranquilo por la dirección siniestra. Mientras me acosaba este resquemor, me dije: si la dirección nordeste fuera siniestra, cualquier lugar del Japón lo sería, ya que sus islas se extienden de sudeste a nordeste, y todo el pueblo japonés tendría que abandonar el país. Así que no tiene sentido preocuparse de la dirección. Este pensamiento me dejó tranquilo. En cuanto a la otra crítica sobre la laxitud en la gerencia, pensé que en cierto sentido no carecía de razón, porque hasta entonces había continuado la expansión máxima y para la construcción en Kadoma nos veíamos obligados a pedir un préstamo a un banco, pues los fondos propios no alcanzaban. En aquellos tiempos, lo normal era llevar los negocios contando solo con los propios fondos, y se consideraba imprudente pedir préstamos. Pero el banco que nos prestó tenía una confianza total en nuestra compañía, nos comprendía muy bien e incluso nos alentó. De hecho, nos prestó solo por el crédito sin exigir ninguna hipoteca. En la inauguración de la oficina central de Kadoma, respondí a estas críticas anunciando honestamente el hecho del préstamo en mis palabras de saludo. Hemos podido llegar hasta aquí
realizando uno a uno los proyectos que tal vez sean excesivos para nuestros escasos recursos, debido al poco tiempo transcurrido de la fundación. Por supuesto, hemos aceptado fondos de fuera, ciñéndonos a los límites de crédito. Este equivalía a declarar públicamente el contenido de los rumores que corrían a escondidas. Esto significa que yo tenía una seguridad muy firme en cuanto a la gerencia. Si hubiera seguido una gerencia laxa, no habría tomado una postura tan fuerte. A pesar de las críticas, estaba seguro de que la compañía eléctrica Matsushita mantenía una gerencia muy segura. Por eso me atreví a hacer público el préstamo. Mi saludo produjo en algunos invitados sorpresa por una parte y al mismo tiempo estima por mi seguridad. Después de todo, realizamos la expansión por el barrio de Kadoma y la compañía eléctrica Matsushita la aprovechó como una oportunidad para un gran impulso del desarrollo. El barrio de Kadoma sigue siendo el centro de nuestra compañía. 12. Decisión inmadura. Barcos y aviones de madera. Al pedirnos ayuda, a veces nos ponen entre la espada y la pared. Aunque nos parezca imposible realizar lo pedido y creamos que debemos negarnos categóricamente, hay ocasiones en que cedemos ante la presión, quedando en una situación que verdaderamente nos angustia. La fabricación de barcos y aviones de madera por la compañía eléctrica Matsushita durante la Segunda Guerra Mundial fue un caso de tarea aceptada a la fuerza. Nuestra compañía, originariamente dedicada solo a la producción de aparatos electrodomésticos, al comenzar la guerra empezó a fabricar material militar como hélices, etc., a petición del ejército. Era una tarea difícil por falta de experiencia. Más tarde el ejército nos pidió construir barcos de madera, cosa que nos sobresaltó y que rechazamos alegando falta de competencia. Pero bajo la presión de su virtual imposición, no hubo más remedio que aceptar. Supliendo con ingenio nuestra falta de experiencia en construcción naval, aplicamos el sistema de producción en serie. Tendimos unos raíles hacia la playa, donde colocamos soportes para los barcos. Proyectamos construir un barco en 8 etapas y, deslizando los soportes sobre el riel, tras terminar cada etapa, calculamos construir un barco por día, pero trabajando día y noche. Solo conseguimos fabricar un barco cada 6 días. Entonces me llamó el vicealmirante Onishi, jefe del mando aéreo de la Marina, y me pidió fabricar aviones de madera. Perplejo y alarmado, me negué tajantemente. Acabamos de empezar la construcción de barcos, pero fabricar aviones es algo que no se nos ocurriría ni en sueños. Carecemos totalmente de la técnica adecuada. Esto sí que no podemos aceptarlo de ninguna forma. El vicealmirante me espetó secamente. Después de investigar, hemos llegado a la conclusión de que no hay otro lugar más que su compañía para fabricar aviones. Usted tiene que aceptarlo, pues nosotros lo hemos decidido ya. La Marina aportará la técnica y usted se encargará de la dirección general. Yo estaba convencido de que era absurdo intentar fabricar aviones, pues creía que ya habíamos llegado al límite de nuestra capacidad con la construcción de barcos de madera. Sin embargo, el ejército de aquel tiempo poseía prácticamente autoridad absoluta y era difícil, por no decir imposible, negarse a una petición directa de un alto mando del ejército. Expliqué machaconamente que la compañía eléctrica Matsushita era incapaz de hacerlo, que era pedirle esperas al olmo. No obstante, en aquel tiempo Japón estaba en guerra y para ganarla existía el consenso nacional de colaborar incondicionalmente, puesto que los soldados daban su vida luchando por la patria. Forzado a aceptar la petición, o más bien orden dada por las circunstancias de la guerra, pensé que no era conveniente tomar una actitud obstinadamente negativa, pues no había
escapatoria. Me animé con la idea del honor que suponía por la compañía haber sido elegida y por fin acepté patrióticamente a pesar de no tener ninguna confianza de lograrlo con éxito. En cuanto tomé esta decisión, formé una compañía para la fabricación de aviones. El capital de 30 millones de yenes me lo prestaron los bancos. El terreno para la fábrica se preparó enseguida porque el ejército expropió el área necesaria. Primero trabajando día y noche, comenzamos con la construcción de la fábrica, a base de madera como los aviones que íbamos a construir, porque ya no había armazones de hierro en ninguna parte. Tampoco había maquinaria para instalar en la fábrica, salvo unos tornos anticuados usados en pequeños talleres de barrio, que compramos forzados por la necesidad. Realmente en nuestra fábrica no había ninguna máquina avanzada. Nosotros hicimos todo excepto los motores. Por fin, en marzo de 1945 logramos un prototipo que en pruebas voló a 350 km por hora. Recibimos la aprobación del ejército y justo al comenzar a fabricar los aviones a plena capacidad terminó la guerra. Antes de la guerra, mi propia fortuna llegaba a 20 millones de yenes. Era un dineral en aquel tiempo, pues una escudilla de udon, fideos gruesos japoneses, valía 0,02 o 0,03 yenes. Después de la guerra, el gobierno me exigió pagar el impuesto sobre la riqueza y al averiguar mi fortuna comprobé que tenía un déficit de 7 millones. En tal situación, pues era absurdo exigirme impuestos sobre la riqueza. ¿Cómo ocurrió esto? Pues todo el capital para la compañía de aviones era préstamos bancarios a mi nombre. Esta compañía, como es de suponer, quebró al terminar la guerra y el valor de las acciones quedó en cero, pero el préstamo seguía en pie. El gobierno no se responsabilizó de pagar por mercancías entregadas ante el día 15 de agosto. Por tanto, no recibimos del gobierno ni un solo yen por nuestros productos, incluyendo los 3 prototipos de aviones entregados. Así mi fortuna de 20 millones de yenes se convirtió en una deuda de 7 millones. Para colmo, por haber fabricado barcos y aviones para la guerra, una vez terminada esta, las fuerzas de ocupación nos designaron como consorcio financiero y durante 5 años estuvimos sujetos a severas limitaciones. La causa principal de este gran fracaso fue, tal vez, mi inmadurez, aunque por supuesto habrá quien opine de otro modo. Al ser presionado por el ejército, yo deseoso de probar mi capacidad, me animé a colaborar, juzgando erróneamente la realidad. Esta indiscreción juvenil y rapto de entusiasmo que nos impulsa a desear probar la capacidad propia puede ocurrirnos a todos, pero no debemos olvidar que este entusiasmo vanidoso suele conducirnos al fracaso.